Si has estado en relación con una persona con el estilo de apego evitativo, probablemente sabes que este tipo de relación no se vive de la forma más sana, porque es un amor que no se siente libre, que no se siente suave, que no se siente recíproco, sino que se vive entre silencios, ambigüedades, distancia y contradicciones. Entonces, para una persona con el estilo de apego ansioso, amar a alguien con el estilo de apego evitativo se siente como abrazar a alguien que está 1 metro atrás tuyo, aunque diga que te quiera. El tema es que si estás pasando por una ruptura y estás aquí buscando información, probablemente ya estés en contacto cero porque has visto redes sociales y canales de YouTube que te dicen que es súper importante que lo implementes. Ya sea porque querés recuperar a tu ex, porque necesitas protegerte, o incluso porque tu ex apareció sin mucha explicación. Porque normalmente eso es lo que hacen las personas con el estilo de apego evitativo cuando se sienten sobrecargados emocionalmente. Y entonces pasa lo que has estado deseando después de estar tanto tiempo en esa cueva húmeda, fría y oscura que es el contacto cero. Después de algunas semanas o algunos meses, tu ex decide romper el silencio. Y normalmente lo hacen con un mensaje casual, con una excusa barata o incluso con un poco de nostalgia. Y aquí es donde la mente ansiosa empieza a preguntarse, ¿será que realmente ha cambiado? ¿Debería responder este mensaje? ¿Será que esta vez sí va a ser diferente? Y además, la pregunta más difícil de todas, ¿qué debería esperar yo ahora que esta persona rompió el contacto cero? Para entender lo que viene después, primero hay que entender lo que vino antes. Porque cuando una persona con el estilo de apego ansioso se vincula con una persona con el estilo de apego evitativo, pasa algo que es familiar, pero no deja de ser doloroso. Uno persigue mientras el otro se aleja. El ansioso busca conexión, validación y cercanía. Y el evitativo necesita espacio, autonomía y control. Y sí, al principio todo pareciera fluir. Hay química, hay intensidad, incluso hay momentos de una conexión súper profunda. Pero con el tiempo, a medida que el vínculo emocional se vuelve más serio, el evitativo empieza a cerrarse. Y no porque no sienta, sino porque sentir demasiado lo activa, lo abruma y lo desconecta. Y su sistema nervioso dice que es más seguro alejarse que quedarse. Entonces, cuando la persona ansiosa detecta esa distancia, también se activa y entra en modo protesta. O sea, reclama, exige, insiste y por supuesto se desespera. Y lo único que busca es obtener respuestas con claridad y con presencia. Pero cuanto más intenta activar la conexión la persona ansiosa, más intenta desactivar la conexión la persona evitativa. Hasta que uno de los dos ya no puede más y chao pescado. Pero entonces, si la persona evitativa ya tuvo esa experiencia con vos, ¿por qué es que después del contacto cero decide regresar? ¿Qué es lo que lo impulsa? ¿Qué le motiva? Cuando una persona evitativa rompe el contacto cero, no hay una sola razón. De hecho, hay varias razones por las cuales lo puede llegar a hacer. Por ejemplo, porque la soledad empieza a pesarles. Una muy básica. También porque idealizan lo que perdieron cuando ya no se sienten amenazados. Otra razón es que la distancia les permite volver al vínculo de una forma más controlada. O porque sienten culpa, sienten curiosidad, a veces incluso porque sienten nostalgia. Y por último, porque sienten que ahora sí van a poder gestionar la relación correctamente desde un lugar de menor vulnerabilidad. Pero aquí hay algo que es súper importante. Que tu ex rompa el contacto cero y regrese no significa para nada que haya cambiado. Porque creen que el regreso por sí solo significa que esta persona ahora sí está preparada para entregarse de lleno y para conectar emocionalmente de una forma en donde probablemente no ha ocurrido antes en la relación. Es decir, una señal de transformación y de compromiso real, la cual no tenemos ninguna evidencia. Pero aquí está lo importante. Que una persona con el estilo de apego evitativo regrese no quiere decir para nada que esta persona se haya transformado o que haya logrado cambiar. Incluso que haya pensado y haya razonado sobre lo que ocurrió durante el vínculo y haya decidido tomar acción. Y aquí es cuando muchas personas con el estilo de apego ansioso se confunden y creen que solo por el hecho de que la persona rompió el contacto cero, ya existió un cambio o una transformación.
cuando en realidad muchas veces lo que estamos viendo es simplemente la repetición de un patrón. Pero ojo, eso no significa que los evitativos nunca cambien. De hecho, algunos evitativos sí reconocen sus patrones, sí van a terapia, sí empiezan a generar un cambio poco a poco, sí se atreven. Y eso yo mismo lo he podido ver en mis sesiones privadas de coaching cuando veo personas con el estilo de apego evitativo que deciden cambiar su vida. Entonces la clave está en distinguir cuando el regreso es genuino o cuando el regreso es simplemente la repetición de un patrón. Por eso, en este video vamos a explorar las dos posibilidades que podrías encontrarte si tu ex evitativo, después de estar en contacto cero, decide acercarse. Cuando ha hecho cambios reales o simplemente cuando se acerca por cualquier razón, menos por la razón correcta. Pero lo más importante es que vos, persona con el estilo de apego ansioso, podás detectar desde qué lugar viene este acercamiento y podás tomar una decisión que te honre. Porque toda persona merece más que un amor intermitente. Toda persona merece más que migajas. Toda persona merece comunicación sana. Toda persona merece cercanía y presencia. Y toda persona merece no tener que sobretrabajar y sobreextenderse para tener un vínculo sano. Y por eso, creo que este video te va a ayudar muchísimo. Buen tema, ¿verdad? Vamos y lo exploramos. Empecemos por aquí. El contacto cero no es un juego para generar reacciones, ni una técnica de manipulación emocional, ni tampoco un espacio que le damos a la otra persona para ver si decide regresar de una forma más comprometida y más conectada. Para nada. El contacto cero, cuando se hace bien, es un acto profundo de autorrescate emocional. Entonces debemos reconocer que para una persona con el estilo de apego ansioso, perder a su pareja evitativa implica no solo perder a la persona, sino también perder los mensajes esporádicos, perder las migajas emocionales, perder esos momentos esporádicos de conexión y perder esa pequeña dosis de validación diaria que venía a través de esta relación. Y todo esto, obviamente que puede sentirse como un abismo. La ansiedad grita, la mente se inventa historias que no tenemos ninguna evidencia de que estén ocurriendo, nos cuesta levantarnos, nos cuesta tomar el control, nos cuesta dejar de llorar, nos cuesta dejar de hablar de la persona y todo el cuerpo entra en un estado de retiro emocional forzoso en donde el impulso es el de ir a perseguir, rogar, patalear, manipular, todo con tal de que la persona cambie de opinión y regrese a nosotros. El tema es que justo ahí, en ese momento, es donde empieza la verdadera oportunidad. Porque el contacto cero no tiene nada que ver con tu ex y tiene todo que ver con vos. Entonces, la pregunta que debe hacerse una persona con el estilo de apego ansioso cuando entra en contacto cero no es ¿qué estará haciendo mi ex? Sino que la pregunta debe ser ¿qué necesito yo que antes intentaba obtener a través de mi expareja? Porque a veces la ruptura no solo te separa de tu pareja, sino que te separa de la ilusión de que tu expareja iba a sanar tus inseguridades, que iba a calmar tus vacíos o que iba a validarte como persona. Y en el plano más físico, la ruptura te separa de tu identidad compartida, de tus planes a futuro, de la convivencia diaria. Entonces el contacto cero, cuando se vive desde la conciencia, te permite dejar de poner tu felicidad, tu plenitud, tus planes a futuro, tu mejor versión en manos de otra persona. Y por eso te voy a mostrar precisamente cómo se ve un contacto cero bien implementado para que puedas tomar nota y entender cómo debes avanzar a partir de aquí. Primero, la persona ansiosa debe desactivar la narrativa de urgencia. Esto quiere decir que tu ansiedad te va a decir que esto se tiene que resolver ya, que tenemos que obtener una respuesta ya, que tenemos que hacer algo ya, porque de lo contrario, tu ex se va a olvidar de vos y va a seguir adelante con su vida. El problema es que esa narrativa es falsa y solo te empuja a romper tu proceso interno.
Entonces, aquí tenemos que darnos permiso de sentir sin actuar. Ojo, sentir sin actuar. Porque no todo pensamiento merece una respuesta. No toda emoción necesita una reacción. Y en la medida en que logramos crear un espacio emocional entre nuestra emoción y nuestra acción, ya estamos dando un primer paso súper bueno. Segundo, en este proceso es vital que puedas reconectar con vos misma o con vos mismo. Y esto lo que significa es que durante las relaciones ansioso-evitativo, por lo general, la persona ansiosa, que camina siempre con el miedo de perder la relación en cualquier momento, por lo general camina sobre cascaritas de huevo o camina sobre vidrio quebrado con el fin de evitar a toda costa incomodar a su pareja evitativa. Porque claro, si lo incómodo se va, por lo tanto, nos perdemos nosotros dentro de la relación. Y aquí el objetivo es que volvás a reconectar con tu propia esencia. Y para eso es vital que recuperes tus actividades, tus hobbies, tus pasatiempos, que revisites a tus grupos de amigos, que reconectes con tu familia, que te conectes con la naturaleza. Es decir, esto no es una cuestión de simple distracción. No es, ok, ahora te tenés que distraer para que ya no penses en aquella persona. No. El objetivo acá es que te empeces a reconstruir poco a poco. Pero hay una persona que existe antes de esa relación. Vos existías antes de tu ex. El objetivo es que volvás a ser esa persona. Tercero, hay que aprender a observar el vínculo, tu relación que se terminó, con una honestidad brutal. Porque cuántas veces nosotros no empezamos a idealizar a nuestra expareja y a otorgarle poderes sobrenaturales de perfección, simple y sencillamente porque nosotros necesitamos idealizarla para poder justificar lo mierdita que fueron. Entonces, claramente, en este proceso hay que hacerse algunas preguntas que son bastante incómodas, pero que te van a abrir los ojos para poder bajar a esta persona del pedestal. Yo me sentía realmente seguro o segura en esa relación. Es decir, yo tenía que andar averiguando cosas. Yo sentía que había un misterio detrás de todo. Yo sentía que cada silencio podía implicar que atrás había una traición del tamaño de la Catedral Metropolitana. Yo puedo reconocer que esta relación no me daba seguridad y que eso me detonaba y me hacía comportarme de algunas formas en donde reconozco que tal vez no mostré mi mejor versión. Bueno, si logras llegar a este punto de honestidad, vas a darte cuenta que en realidad, cuando estás en pareja con una persona evitativa, por lo general el misterio es una parte integral de la dinámica. Por lo tanto, deberías contestar que sí y deberías poder observar en qué momento sentiste eso. Sencillo. ¿Cuántas veces tuve que pedir lo básico? Esta también. Normalmente en una relación ansioso-evitativo hay una de las dos personas, la ansiosa, que siente que nunca es suficiente. Siente que nunca recibe lo que debería recibir. Siente que le faltan 5 para el peso en todas las interacciones. Entonces, responderse con honestidad implica entender si yo recibí el tiempo que requería para poder estar tranquilo o tranquila en una relación. Si recibí la atención, la comunicación abierta y efectiva. Si mis límites se respetaron, si esta persona me respetó o si esta persona constantemente me irrespetaba bajo la barata y vil excusa de que así soy yo y además vos sos muy dramática o muy dramático y entonces te la calás. ¿Cuántas veces ocurrió eso? Si podemos ser honestos, avanzamos un poquito más. ¿Cuántas veces dejé de mostrar quién soy yo realmente para no incomodar a mi ex? Es decir, es muy común en las relaciones ansioso-evitativas que la persona evitativa, tenga tanto poder sobre la relación que nos hace poco a poco ir cambiando, ir convirtiéndonos o por lo menos ponernos la máscara de alguien que no somos para poder proteger el vínculo. Es decir, mi personalidad, mi forma de ver la vida, mis opiniones, todo esto yo lo empiezo a dejar por fuera. Yo empiezo a convertirme en alguien que no soy, empiezo a generar silencios que no son característicos de quién soy yo, simple y sencillamente para proteger el vínculo y no incomodar a esa mierdita para que no se vaya. Y sí, el contacto cero es el mejor momento para poder quitarle la venda a la idealización.
Chao con eso. Tenemos que aprender a ver la relación tal cual era para en ese momento poder empezar a caminar hacia adelante. Porque si caminamos hacia adelante bajo el tema de la idealización, únicamente estamos haciendo el contacto cero para que nuestro Mesías o nuestra Mesías regrese a nosotros. ¡Coma mierda! Cuarto, en este proceso vas a tener que crear un nuevo sistema de autorregulación emocional. Porque ojo con esto, la persona ansiosa por lo general se autorregula a través de su pareja. Y cuando su pareja se va, se colapsa por completo el sistema de autorregulación. Entonces, ahora el reto para vos va a ser aprender a calmarte, a contenerte, a tranquilizarte y por supuesto a validarte y darte seguridad en soledad. Y obvio, esto no siempre es glamoroso, porque a veces vas a tener que crear una rutina que te sostenga aunque no tengas ganas. En otras ocasiones vas a tener que sentarte a escribir, a hacer journaling, aunque no tengas una puta idea de qué escribir. A veces vas a tener que moverte aunque el cuerpo te pese como si fueras un elefante. E incluso, a veces vas a tener que sentarte en silencio a ver y a pensar y a sentir, aunque el cuerpo se resista y quiera salir corriendo. Pero poco a poco, con tu valentía, vas a poder construir una nueva forma de estar con vos, de estar presente en el aquí y el ahora, observando y observándote. Y por último, en el contacto cero hay que redirigir la energía hacia la sanación y no hacia la estrategia. Porque si estás utilizando el contacto cero como una mera estrategia para que tu ex regrese, todos los días vas a estar como un preso con una tiza en la pared, dibujando la rayita que significa que le falta un día menos. Un poco tedioso eso, ¿no? Y además, un poco triste. Pero si utilizas el contacto cero como un terreno fértil para evolucionar, con el tiempo te vas a empezar a dar cuenta de tu valor, te vas a dar cuenta de lo que poder realmente traer a una relación, te vas a dar cuenta que no hay nada que esté fundamentalmente mal con vos como para que alguien no te escoja y no te ame, y vas a dejar de perseguir a un fantasma que no ve ninguna de esas cosas. Entonces, el verdadero éxito del contacto cero no es que tu ex regrese. Cero. El verdadero éxito del contacto cero es que si tu ex regresa, se va a encontrar a una persona que pasó por un spa emocional, donde recibió todas las herramientas, las desarrolló con valentía, de hecho. Todas estas herramientas que ahora le permiten entender el vínculo anterior y entender lo que puede pasar a partir de ahora desde un lugar completamente diferente. Es decir, ya no vas a comer cuento, porque claro, hiciste el trabajo, te elegiste, te pusiste como prioridad y te pusiste a vivir como si no fuera necesario que la otra persona estuviera en tu vida para que tu vida tenga sentido. Queda clarinete pero trombón. Hay algo especialmente doloroso en el regreso de una persona que se fue sin darte un cierre. Porque probablemente pasaste semanas o meses intentando a toda costa mantener este contacto cero, no buscar a la persona, no mandar mensajes, no aparecerte en lugares que frecuenta, no romperte otra vez. Y justo cuando estás empezando a sentir que ya te estás reconstruyendo y te estás empezando a sentir mejor, ¡fua! Aparece la persona y te dice, hola, ¿qué hace? Entonces al principio todo se siente súper prometedor. Volviste a conectar con esta persona que tanto querés. La persona aparece ante vos comunicativa, cariñosa, disponible, cercana e incluso admite que te extrañaba. Uf, qué alivio volver a vos. Y claro, para vos esto es como ganarte la lotería, no me jodan. Lo primero que vas a pensar es, ahora sí cambió. Ué, qué diferencia. Qué diferencia, como dicen allá arriba en mi pueblo, en la montaña. Qué diferencia. Ahora sí va a ser todo súper diferente. Ahora, es que me la da, voy a ver mover, va a ser diferente. Sí, eso es lo que uno piensa, ¿no?
Pero a las pocas semanas o los pocos días, ay, 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 no me contestó un mensaje. 2 horas y media sin ver un mensaje. Y después me canceló un plan. Tenía una cosa súper importante que ya tenía planificada hace meses y que no podía cambiar y ya me canceló el plan. 45 minutos antes de vernos. Bueno, tu ex regresó. Claro, regresó, pero no había hecho absolutamente nada. Nada durante todo este periodo de tiempo, de semanas o de meses, a veces de años. No había hecho absolutamente nada con sus huesos para dejar de ser una mierdita. Nada. Y esto significa que volvió exactamente en el mismo lugar emocional en el que estaba cuando se fue. No hubo un proceso interno real, no enfrentó su miedo al compromiso, no desarrolló ninguna herramienta ni ninguna nueva forma para gestionar la intimidad. Entonces aquí tu ex volvió por un vacío y no por conciencia. Volvió porque te extrañaba, sí, por supuesto. Pero volvió sin tener la más mínima idea de cuáles eran las cosas que vos necesitabas dentro del vínculo para poder estar bien, para poder presentarte como una persona sana que puede involucrarse de una manera sana también. No tiene la menor idea. O sea, proceso de pensamiento, cero. 0.000, 0.100, cero nada. Y eso es lo que marca la gran diferencia. Porque veamos qué cosas vas a poder detectar si tu ex no ha cambiado ni un poquitito. Ojo a estas cosas. Primero, va a evitar a toda costa hablar de lo que pasó. Entonces te dice, Ya pasó, mi amor, ya pasó, déjalo ir. O te dice, mi amor, ya no removamos el pasado, ya, déjalo ir. O, mi amor, veamos hacia adelante. En el pasado no se nos perdió nada. Veamos para adelante. pero claro, sin revisar el pasado y sin asumir la responsabilidad emocional, no podemos construir un buen presente y mucho menos un buen futuro. ¿Quién era el que decía que el que no conoce la historia está destinado a repetirla? Segundo, no propone cambios concretos en la relación. Es decir, su energía es la energía de una persona que te está diciendo, a ver, conformate con que volví. O sea, volví, bebé. Volví. Estoy aquí para ti. Ajá. ¿Y eso qué? ¿Y el compromiso? ¿Y las nuevas formas de hacer las cosas? ¿Y la mejora continua? ¿Y la comunicación efectiva? ¿Y los límites sanos? ¿A dónde queda todo eso? No, hombre. Esta persona lo único que está intentando decirte es, bueno, vamos para adelante y ahí vamos arreglando sobre la marcha. Veamos a ver qué pasa. No forcemos la mano del universo. O sea, no tiene una intención real de cambiar las cosas porque primero no quiso ver el pasado, no quiso entender qué pasó ahí y ahora te está diciendo, déjalo que fluya, nena. No, eso no va a funcionar nunca así. Y ahí es cuando te das cuenta que la persona no ha cambiado. Tercero, regresa a la ambigüedad de siempre. Es decir, un día súper cariñoso, súper cariñosa, súper cercana, súper cuchicuchi y al día siguiente distante. Y de nuevo, vuelven los mensajes no respondidos, vuelve a ser pecado hacer planes a futuro, evitamos conversaciones difíciles y no le da seguimiento a nada de lo que se comprometió a hacer. Volvimos al lugar número 1. Number 1. Y aquí se vuelve a instalar el patrón intermitente que tanto te desestabilizaba. Pero, si hiciste bien el contacto cero y pasa esto, y notas que esto está realmente ocurriendo, deberías haber desarrollado ya las herramientas para decir, aquí no, esto no es aceptable. Y por supuesto, con base en eso vas a evitar caer en la sopita tóxica. Cuarto, sentís que estás otra vez en Siberia emocional. Porque si después de su regreso sentís otra vez que estás midiendo tus palabras, caminando sobre cascaritas de huevo, caminando sobre vidrio quebrado, haciendo cualquier cosa para no hacer que esta persona se sienta incómoda, ¿qué crees? Aquí nada ha cambiado. Bueno, sí, tal vez cambió el contexto, pero la dinámica sigue exactamente igual. Frío, frío,
como el agua del río. Por último, cuando sentís y notás que tu ansiedad volvió con muchísima fuerza. Y aquí lo que sucede es que vos ya te conectaste con tu termómetro emocional. Entonces ya estás notando que algo no está bien y tu reacción no va a ser la misma reacción de la persona ansiosa que hizo millones de cosas en el pasado para poder evitar que el vínculo se cayera, sino que estás viendo las cosas por su valor real. Aquí algo anda mal porque no me siento nada bien. Entonces, si el regreso de esta persona en el lugar de darte paz te encarama en una puta montaña rusa emocional, significa que aquí no pasó nada y lo único que hay es una repetición del patrón disfrazada de una segunda oportunidad. Pero ¿por qué los evitativos hacen esta vaina de regresar cuando nada de lo que había roto la relación la primera vez realmente ha cambiado? Bueno, porque los evitativos también sufren después de una ruptura, solo que sufren de una manera un poquito diferente. Porque al principio la distancia los calma, los hace sentir un montón de alivio, pero con el tiempo la idealización también hace su trabajo. Entonces se pueden atrever a reaparecer porque la intensidad del pasado ya no está presente y creen que desde este lugar pueden tener un poquitito más de control y que por eso está ok y que tal vez es seguro aparecer en este momento. Y entonces desde esa seguridad la persona intenta reconectar, pero desde esa seguridad que es muy poco sana, no desde la transformación, sino desde el patrón viejo. Es decir, si vos entraste al contacto cero pensando que tu único objetivo aquí era recuperar a la persona, cuando la persona llega, cumpliste el objetivo. Se cumplió. Fiesta. Pero la realidad es que nada había cambiado. Y vos, por no estar ocupado u ocupada, trabajando en tu mejor versión, trabajando en entender todo lo que te dije que había que hacer durante el contacto cero en la sección pasada, lo primero que vas a sentir es un alivio impresionante, una felicidad indescriptible y vas a correr como corría Heidi a encontrar a Pedro, con copo de nieve. Y ojo, esto no tiene nada que ver con IQ. No es que sos tonta o tonto, no es que sos ingenuo o ingenua, para nada. La persona ansiosa tiene como una característica que, bueno, que es muy bonita: perdonar. Tiene una alta facilidad para perdonar. Entonces, cuando tu ex se presenta ante vos, y pongamos que no hiciste el trabajo, tu primera reacción va a ser una reacción de profunda esperanza de que ahora sí esta persona se dio cuenta de cuánto valgo yo y de cuánto perdió con mi ausencia, y que venga a mostrarnos un montón de cambios, y ahí está la esperanza, en que la persona realmente cambió, y aquí es donde está la clave. A tu ex se le juzga por los hechos y no por las palabras. Porque claro, si yo soy evitativo y yo quiero recuperar a mi ex ansiosa y sé que esta persona, el obstáculo para que me perdone es relativamente fácil de sortear, voy a meter todo el arsenal que yo tengo de hablada, de labia, de cuentazo, de hey nena, tienes suerte, me gustas. Voy a tirar todo lo que está en mi arsenal para hacer que esta persona rápidamente se cague de risa, me vea y vea que el sentido del humor volvió, y vea que volvió el wiri wiri, que volvió el jijiji, el jajaja, y de pronto estamos de regreso. Ajá, es así de fácil. Por eso hay que cuidarse tanto. Porque aquí lo que realmente importa es la consistencia que nos demuestra que la persona realmente aprendió, que realmente se metió de cabeza a ver qué fue lo que había pasado en este vínculo, cómo me vinculo yo, por qué tengo miedo, por qué me cuesta tanto acercarme, por qué puedo llegar a ser una mierdita, por qué puedo ser un hijo de putita también. Toda esa introspección va a llevar a esta persona a cambiar la perspectiva incluso desde donde se acerca. Y lo primero que va a hacer esta persona es mostrar congruencia entre lo que dice y lo que hace. Entonces, para resumir esto, si tu ex aparece y rompe el contacto cero, pero también con tu ex aparece la incertidumbre, aparece el miedo, aparece el misterio, aparecen las ganas de pegarle con el chipote chillón, aparece todo lo que en teoría habías querido dejar atrás,
significa que no hubo un cambio real y lo que hay es una repetición de un patrón de comportamiento que se va a seguir repitiendo hasta que uno de los dos oja la voz, rompa el ciclo y mande para la recontramierda a esta persona. Porque así es como debe ser. Si la persona regresa a tu vida y vuelve a mostrarte las mismas costuras de una persona que no tuvo la capacidad en todo este tiempo de cambiar, chao del 8. Bye bye. Hay algo que muchas personas con el estilo de apego ansioso no se permiten imaginar porque les parece demasiado improbable. ¿Qué pasa si tu expareja evitativa pasó por un proceso después de la ruptura que le permitió reconectar y abrir los ojos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la expareja evitativa decide regresar no desde la nostalgia y desde la carencia, sino desde la reconexión espectacular que logra hacer con él mismo o con ella misma? Bueno, aunque no es lo más común, sí sucede. Yo lo he visto en terapia, uno a uno con clientes evitativos. He visto cómo estas personas entran en conciencia y se dan cuenta que ya no quieren perder nuevamente a alguien importante en sus vidas porque el patrón siempre se repite. Y ese patrón no les permite acercarse y se hartan. Y dicen, hasta aquí, hasta aquí. Pero ojo, el haber perdido algo valioso los impulsa a cambiar. Pero no regresan porque perdieron algo valioso, sino que regresan porque se encontraron a sí mismos o a sí mismas. Es decir, hicieron una introspección, entendieron por lo menos a grosso modo cómo era la dinámica, buscaron ayuda y se metieron a trabajar para entender qué les pasa, por qué les pasa y cómo lo pueden resolver. Entonces se están volviendo no desde la necesidad de no estar solos, sino desde la necesidad de vincularse mejor. Y si en esta relación que terminó había mucho amor, muy probablemente la persona que es sana regresa porque quiere una segunda oportunidad porque en realidad sí ve tu valor. Pero bueno, la gran pregunta es, ¿cómo lo sabes? Bueno, ojo a estas señales. Primero, la persona no evita el pasado, sino que lo enfrenta. Es decir, estas personas no intentan borrar el pasado ni restarle importancia. Para nada. Tampoco buscan retomar las cosas como si no hubiera pasado nada. Es más, todo lo contrario. Estas personas se presentan y están dispuestas a hablar del dolor, hablar de sus fallas, hablar de sus actitudes, hablar de la forma en que se fueron, hablar de cómo terminó todo. Entonces, la persona evitativa que realmente ha pasado por un cambio puede sentarse y tener una conversación y no llegar a esa conversación a la defensiva. Tampoco llega a justificar ni a proyectar la culpa en vos. Cero. La persona quiere entender, no quiere simplemente olvidar. Y eso debería ser algo que te brinda mucha calma. Automáticamente lo deberías poder notar. Si tu ex vuelve y viene con esa actitud, automáticamente vas a sentir como que estoy en equilibrio. No estoy sintiendo ningún tipo de detonación, nadie me está echando la culpa de nada, no me está haciendo ningún reclamo, etcétera, etcétera. Segundo, te vas a dar cuenta que la persona ha desarrollado más tolerancia a la intimidad emocional. Es decir, la señal inequívoca de que una persona evitativa ha trabajado en sí mismo o en sí misma es que ya no se bloquea cuando siente cercanía. Entonces puede hablar de lo que siente, puede discutir sin huir, puede quedarse en una conversación densa, profunda, difícil, sin necesidad de huir después y perderse 2 o 3 días para poder recuperarse. Pero ojo, esto no significa que ahora todo va a ser perfecto. Significa que hay una apertura a vivir una relación de una forma más madura, más estable, más despierta. Y lo más importante es que ya esta persona no te ve por encima del hombro porque necesitas una conexión, sino que te la ofrece y además la sostiene. Tercero, la persona te brinda validación sin necesidad de que tengas que luchar para obtenerla. Es decir, en esta nueva versión, la persona te brinda seguridad, te brinda conexión, te brinda calma, te brinda apoyo, te brinda contacto, te brinda cercanía, sin necesidad de que vos tengas que decir una palabra. Entonces la persona te escucha con más empatía.
También reconoce cómo se deben haber sentido algunas experiencias para vos y las valida sin necesidad de que le digas nada. Y ojo, puede ser que no sea perfecto el proceso. Puede ser que la persona evitativa actúe con un poco de torpeza a veces. Puede ser que en ocasiones el movimiento se sienta un poco falso, un poco forzado. Pero es normal. Nosotros no podemos cambiar nuestro comportamiento de la noche a la mañana. Nosotros necesitamos un proceso para adaptarnos y para entender. Y además necesitamos recibir un poco una respuesta positiva que nos refuerce que vamos por el camino correcto. Entonces, si sentís que tu persona te está dando estas cosas y se siente como que está haciendo todo el esfuerzo por hacerlo y a veces no se siente tan genuino o tan natural, pues obvio, toda su vida ha pasado evitando a toda costa conectar y ahora está intentando conectar. Obviamente no va a hacerlo de una manera perfecta. Si has pasado sentado en una silla de ruedas por 40 años y te levantas a caminar, ¿qué crees? ¿Que vas a correr una maratón al día siguiente? No, mijo. No. Cuarto, encontrás que hay mucha coherencia entre lo que dice y lo que hace. Es decir, no basta con que diga que lo quiere intentar de nuevo y no basta con que te diga que te extrañó, sino que te demuestra que de verdad lo quiere intentar de nuevo y también te demuestra que te extrañó. Entonces, ya no desaparece, ya no pone excusas si algo no sale bien, ya no te castiga emocionalmente con ley del hielo, con desapariciones, ya no sale con un domingo 7 o con un sábado 6 o con un lunes 8. Y sí, la persona está, se queda, se comunica, lucha. Intenta entenderte desde la perspectiva de tu dolor y no entenderte desde la perspectiva de su frustración. En fin, de nuevo, aunque hay cositas que todavía se pueden mejorar, ya el sistema está empezando a funcionar. Ya empezamos a ver que el cambio de entrenador le está surtiendo efecto a este equipo. Excelente. Vamos para adelante. Por último, ya no sos vos la única persona que hace todo el trabajo emocional. Y esta es tal vez la señal más clara de todas de que la persona realmente pasó por un proceso. Porque cuando tu ex regresa desde un lugar más seguro, ya no vuelves a caminar sobre cascaritas de huevo. Ya no caminas sobre vidrio quebrado. Ya no tenés que esconderte para poder mantener el vínculo. Ya no tenés que dejar de ser vos para que la vaina funcione. Ya no tenés que estar forzando la conexión en todo momento, sino que ahora ya sentís que podés descansar, respirar, ser vos, estar presente. No hay preocupaciones, no hay estrés, no hay ansiedad, porque cuando una persona evitativa cambia, ya no sos vos la única persona que está sosteniendo el vínculo. Pero ojo, si tu ex regresa, no quiero que tomes la decisión de inmediato si querés volver o no. Tómate un tiempo para observar todas estas cosas. Amor lento, amor bueno, pero amor lento. Entonces vamos a observar por unas semanas, lo que implica que vamos a empezar a salir en citas y vamos a empezar poco a poco a reconocernos para entender la nueva dinámica, cómo podría funcionar, encontrar la cadencia, encontrar el ritmo, encontrar el baile, y cuando ya nos estamos sintiendo los dos muy cómodos dentro de esta nueva dinámica, ahí ya podemos tomar una decisión. Pero lo más importante aquí entonces es que no caigas en la trampa de querer volver a los 36 segundos de haberle visto la cara a esta persona, porque no, así no funciona. La única manera en que podemos detectar si hay cambios es con el tiempo. Ojo, si decides volver, que no sea desde la necesidad, que sea desde la claridad. Después de un contacto cero que viene de una ruptura, en donde la persona aparece, la pregunta que se hace toda persona ansiosa es, ¿puede cambiar? ¿Puede ser diferente esta vez? Y la respuesta es sí, sí se puede cambiar, aunque no ocurre en todos los casos. Porque hay algunas personas que no tienen la capacidad de enfrentarse a sus miedos, que no tienen la capacidad de ir a hacer introspección, enfrentarse a lo que les pasó en su infancia, ver esos patrones, entenderlos y a partir de ahí empezar a generar una nueva dinámica. Hay personas que no lo pueden hacer y hay otras personas que sí lo van a poder hacer en otro momento, pero no en este. Porque en esta relación, el ciclo de esta relación no los ha llevado al punto de quiebre en donde necesariamente tienen que ver estos temas
para poder seguir adelante. Hay personas que continúan repitiendo el ciclo por 3, 4, 5 relaciones hasta que en la sexta explota todo y no tienen más remedio que enfrentarse a su verdad. Esa es la realidad. Porque claro, cambiar no es fácil. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que una persona evitativa cambie? Bueno, definitivamente no es el miedo a la soledad, definitivamente no es el miedo a perderte y definitivamente tampoco es la culpa. Ninguna de esas tres cosas logra que una persona evitativa genere un cambio. El verdadero cambio viene de un quiebre emocional interno. Viene de esa relación que cuando se termina lo destruye todo y que levantarse les cuesta tanto que asumen que si no hay un cambio no van a poder seguir adelante. Entonces, cuando el evitativo realmente llega al punto de quiebre, se hace una pregunta que es muy importante. Y si el problema no es la intimidad, sino que el problema es cómo yo interpreto la intimidad, y aquí encontró el tesoro. Entonces, si querés darte cuenta de una manera muy fácil si una persona ha cambiado o no ha cambiado, algunas de estas frases te van a poder resonar y vas a poder darte cuenta que si tu expareja regresa y dentro de la dinámica nueva que están intentando formar se tiran estas frases, date cuenta que probablemente esta persona no ha llegado a su punto de quiebre emocional. Por ejemplo, sorry, yo soy así. Por favor, la gente no cambia. Yo no hice nada malo. Aquí la que llenó toda esta vaina de drama fuiste vos. No sé qué más querés de mí. Estás exagerando. Como siempre, con vos todo es un problema. A ver, no todo tiene que ser tan complicado. Si seguís tocando ese tema, me voy. Yo no tengo ningún problema. A mí me queda claro que aquí el problema sos vos. Y bueno, cualquiera de esas frases o algo parecido te deja ver con total claridad que la persona está regresando por las razones equivocadas. Y que en el momento en que la cuestión se empieza a poner un poquitito caliente, en ese momento va a arder Roma. Y la persona va a tomar sus 4 cosas y se va a volver a ir. Porque aquí no ha habido ningún cambio real. Entonces, ya vimos cómo se ve el contacto cero cuando lo aplicas correctamente y le das un enfoque hacia adentro y no hacia afuera. Ya tenés las herramientas para poder entender cómo hace una persona para poder sanarse en este periodo de tiempo, poder caminar hacia su mejor versión y terminar de evolucionar para que eventualmente pueda estar total y completamente claro o clara de qué implica el regreso de una expareja y qué debería pasar para abrirle la puerta. También tener las herramientas para darle vuelta a la página e ir a vivir tu mejor vida en otro lado, conociendo a alguien nuevo. Ya tenés esa parte. También entendés cómo se ve el regreso de una persona evitativa que no ha hecho ningún cambio, que simplemente se fue a sentir el alivio y la distancia emocional, enfocándose en otras cosas completamente, pero no enfocándose en su propio bienestar. Y por último, pudiste ver cómo se ve una persona que sanó. Una persona evitativa que hizo su trabajo, que entendió que la conexión emocional requiere de vencer el miedo, de ver hacia adentro y de reconectar. Y que entiende que aunque no lo va a hacer de una manera perfecta al principio, que con práctica, con compasión, con acompañamiento, con apertura, la pareja lo puede lograr. Y si tenés toda esa información, quiero que te pongas a pensar en qué lugar estás vos ahora. ¿Qué es lo que realmente querés? ¿Qué es lo que has vivido y qué es lo que ya no querés vivir más? Y que con base en eso puedas empezar a tomar un poquitito de distancia de las relaciones tóxicas que has tenido en el pasado para que observes como esa no es la forma en que necesariamente tenemos que vivir. No es necesario aferrarnos a relaciones de mierda para ser felices. De hecho, te darás cuenta que nada de eso te ha dado felicidad hasta ahora. Entonces, recordá que nadie viene a salvarte. Recordá que es tu responsabilidad hacerlo. Y recordá también que no todas las personas tienen la capacidad de cambiar y no todas las personas tienen la capacidad de evolucionar al mismo ritmo que vos lo haces. Por lo tanto, habrán personas que vienen, entran a tu vida, te dejan una lección, te hacen moverte hacia adelante y luego se van. Y no se quedan. Y eso está perfectamente bien. Es parte de la vida. Pero el punto aquí es entender que todo esto depende de vos. Tu bienestar depende de vos. Tu mejor vida depende de vos. Tu salud emocional depende de vos. Y si te cuidas y si lo haces bien, los beneficios serán muchos. Si no,
a seguir sufriendo. Así que ojo ahí. Gracias por acompañarme en este viaje para aprender a tener relaciones más sanas. Yo soy Andrés y si te gustó este video, te agradezco miles si le puedes dar like, si te puedes suscribir a este canal y si por ahí se lo compartís a alguien que lo pueda estar necesitando. También, si has llegado al punto en donde estás convencida o convencido de que querés salir adelante y aprender a tener relaciones sanas, abajo en la descripción de este video te voy a dejar mi información de contacto para que hablemos sobre sesiones privadas de coaching en donde te enseño a vivir tu mejor vida. Y recordá que el mundo es de los valientes. Así que avanza sin miedo. Nos vemos en el próximo video.